Está después de Segunda de Crónicas. La primera Crónica, Segunda de Crónicas, después viene Esdras. Gloria a Dios. Para que la busque. Para que la busque ahí. Esdras capítulo 3. Estos libros por lo general cuesta encontrarlos. No se leen mucho. Y aparte que son más cortos que los otros libros. Así que ahí búsquenlo. Esdras capítulo 3. Aleluya. Y vamos, cuando esté en su casita ahí puede leer del 1 al 13. Pero vamos a leer el versículo 1, el versículo 9 y el versículo 11. El 1, el 9 y el 11 del capítulo 3. Ya lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Recuerde eso, como se juntó el pueblo como un solo hombre. Versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Nuevamente dice, como un solo hombre. Amén. En el versículo 11 dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y aquí dice que todo el pueblo se juntó a alabar al Señor. Amén. Así que tome su asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, la cámara. Bueno, en el libro de Esdras nos habla cuando el Señor permitió que el pueblo de Israel saliera de Babilonia. Ellos estuvieron esclavos y el Señor dio una palabra a Jeremías, que ellos iban a salir del pueblo de Babilonia, que estuvieron ahí esclavos, estuvieron cautivos el pueblo de Israel. Entonces acá en el primer capítulo y en el primer versículo de Esdras nos comenta eso y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Entonces el Señor tocó a este hombre, a Ciro, rey de Persia, y leía que era Ciro el Grande, que había dado un decreto que los israelitas salieran del pueblo de Babilonia. Permitió que salieran de ahí. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que volvieran a su tierra a reconstruir el templo. Amén. El templo estaba destruido. Cuando fue Nabucodonosor, rompió todo y se llevó a mucha gente cautiva. Y dentro de esos cautivos estaba Daniel y estaban sus amigos y muchas personas más. Y ahí estuvieron unos años. Y ahí el Señor tocó a este impío, a este varón, lo tocó, pero usó a Jeremías profetizando de que ellos iban a salir de ese lugar. Entonces yo pensaba en esto, cómo Jeremías, el Señor lo usaba porque le daba palabra profética, después de años, iba a permitir que el pueblo de Israel saliera de Babilonia. Y el Señor permitió que estuvieran ahí por un tiempo, también por su rebeldía,
también por su porfiadez estuvieron ahí, pero el Señor tuvo misericordia una vez más del pueblo de Israel y los sacó de Babilonia. Y llegó el tiempo de que ellos salieron de ahí para reedificar el templo, reconstruir el templo. Sabemos que cuando uno reconstruye algo es difícil. Es mejor, hay personas que prefieren derrumbar todo y empezar un edificio de entero, pero no reconstruir, porque requiere mucho más tiempo. Pero el Señor hizo que reconstruyeran el templo. Entonces el Señor también, yo creo que probó la paciencia de ellos, reconstruir el templo. Entonces llegamos a este capítulo, del capítulo 3, y dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, o sea, ya llevaban tiempo, ya se habían establecido en cada uno en su ciudad, dice la Escritura que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. O sea, no es que era el hombre que estaba reconstruyendo esto, sino que era un pueblo entero que se formó, o sea, que se hizo como un hombre. ¿Qué significa eso? Que hubo una unidad. Amén. Una unidad para reconstruir el templo. Y dice la Escritura que se juntaron todo el pueblo para poder reconstruir esto. Yo pensaba, por ejemplo, si un edificio, por ejemplo, tiene un plazo para construirlo en un año, y por ejemplo tienen 100 obreros, tienen un tiempo, un año, pero si son 50 obreros, va a ser más largo el tiempo que se pueda construir ese edificio. Si son 25, más tiempo. Quizás se va a llegar al fin de hacerlo, pero se va a demorar más. Entonces, como aquí el Señor nos habla que ellos hicieron un solo hombre. Es tremendo porque son personas totalmente diferentes, son personas que tienen diferentes quizás criterios, tienen diferentes intereses, pero el Señor dice que se hizo un solo hombre, o sea, tenían el mismo sentir, tenían la unidad, tenían el sentir de que este templo se volviera a reconstruir. Por eso el Señor los sacó. En el libro de Ageo también habla de eso. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, lo sacó para que el templo fuera reconstruido. Entonces, vemos qué pasa cuando un pueblo está unido. Amén. ¿Qué pasa cuando un matrimonio está unido? Porque muchas veces hay cosas que pasan que por división, porque tienen diferentes proyectos, tienen diferentes intereses, no se llegan a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no hay una unidad. Qué importante es que haya una unidad en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Amén. Amén. Por ejemplo, yo me acordaba cuando un día mi hija Génesis me decía: mamá, tenemos que hacer un trabajo en el instituto. Y eran varios jóvenes, pero había uno que no quería hacerlo. Había uno y era estorbo, porque en vez de ayudar para terminar luego el trabajo, al final hizo que se demorara más. Entonces, qué importante es que todo un grupo trabaje con una misma unidad, con un mismo sentir. Amén. Hay mucha gente que, no sé, se une para cosas malas. Amén. Yo me acordaba para cuando fue el estallido social acá en Chile, que nos están viendo en otro país, se lo llegan a ver. Acá en Chile se unieron varios grupos y convocaron a jóvenes, y todos ellos se unieron y hicieron muchas catástrofes. Sobre todo acá en Puente Alto quedó pero totalmente destruido, porque se unieron por un mal. Y lograron lo que querían una nueva constitución. Ellos empezaron con algo que querían hacer supuestamente, por lo que me acuerdo en ese tiempo, que ellos querían, estaban alegando porque subió el metro, algo así.
fue la excusa, el metro. Después de los dineros que le dan a los abuelitos, ¿cómo se llama? La pensión. Después que la AFP, y después, al final hablaron de una nueva constitución. Pero al final lograron, porque de hecho ahora se está haciendo una nueva constitución acá en Chile. Pero el fin de ellos no era bueno. El fin de ellos no era bueno porque quieren una nueva constitución, pero a favor de ellos, no a favor de todos, de algunos. Entonces vemos a estas personas que hicieron un mal, pero imagínense si ellos se pudieron unir para hacer algo que ellos sus ideales, para llegar a sus ideales. Nosotros, ¿qué más como cristianos? Si nos unimos en algo, vamos a hacerlo. Amén. Y más con la ayuda de Dios. Gloria a Dios. Porque ellos lo hacen solamente por sus intereses, porque por lo que ellos quieren. Pero nosotros como hijos del Señor, nuestro Señor está con nosotros. Amén. Con el Señor nosotros somos mayoría, somos más que vencedores. Amén. Entonces, si nos unimos como cristianos, vamos a hacer cosas pero tremendas delante del Señor. Amén. Entonces aquí vemos que como el pueblo se unió como un solo hombre. Gloria a Dios. Aquí nos habla, después en el versículo, del versículo 2 al versículo, del versículo 3 al 6, nos habla cómo ellos empezaron a reconstruir este templo. Ellos no empezaron a hacer las murallas, el techo, no. Ellos empezaron a hacer el altar de Dios. Amén. Ellos empezaron a hacer el altar de Dios. Y yo pensaba en esto. ¿Qué representa el altar de Dios? Es la comunión con Dios. Amén. Es la comunión con Dios. El altar de Dios no es mi hermano, donde estamos aquí adelante. Muchas veces hablamos, vamos al altar de Dios, adelante del púlpito. Pero el altar de Dios es la relación con Dios. Amén. Usted puede tener su púlpito incluso hasta en su propia casa. Puede tener su púlpito en su dormitorio. El altar de Dios es una comunión con Dios personal. Entonces, ¿qué hicieron ellos primero? Restauraron el altar de Dios. Eso fue lo que hicieron ellos. Ellos no hicieron, ya vamos a hacer las murallas, no sé, vamos a poner los pilares, me imagino yo. Sino que lo primero que hicieron es restablecer la comunión espiritual con Dios. Entonces, ¿qué relevante es? Si nosotros queremos apoyar, si nosotros queremos ayudar para la obra del Señor, primeramente tenemos que restaurar nuestra vida espiritual. Amén. Si nosotros no estamos orando, si nosotros, por ejemplo, el que nos dirige está orando, está buscando del Señor, está leyendo la palabra, y los que le están colaborando no están haciendo lo mismo, imposible que vayan a hacer, que vayan en unidad a hacer lo que quieren hacer. Quizás hay proyectos en diferentes ámbitos, y en las iglesias hay proyectos, pero si nosotros no tenemos el mismo sentir que la persona que nos está liderando, es imposible que lo podamos apoyar. Es imposible porque no tenemos el sentir. Acá vemos a todo un pueblo unido. A todo un pueblo unido con un propósito. Un propósito que es restaurar el altar de Dios. El altar de Dios. Y de hecho de aquí más adelante dice, y colocaron el altar sobre su base. Y dice, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces ellos se tomaron de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor ya no va a habitar más en lugares hechos por manos de hombres. Pero ellos primero se preocuparon de la comunión con Dios. La comunión con Dios. Es muy relevante eso. Porque, por ejemplo, si una persona va a construir algo y no sabe nada, no sabe poner una baldosa, no sabe hacer eso, imposible que pueda ayudar.
aunque tenga el interés más grande por hacerlo, pero no va a poder porque no sabe. En cambio, las cosas espirituales, si no tenemos esa comunión con Dios, es imposible poder tener una unidad en Dios. Es imposible, solamente con la ayuda del Señor. Y después dice la Escritura que empezaron a hacer los cimientos. ¿Cuál era el proceso? Primero la secuencia, que el pueblo estuviera unido. Primero. Segundo, que el pueblo restaurara el altar, o sea, relación con Dios. Y tercero, era levantar el templo. ¿Y qué hicieron ellos? Contrataron a unas personas, contrataron a unos albañiles para que los ayudaran a levantar este templo. Dice en el versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los donios y tirios, para que trajesen madera de cedrón desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Entonces vemos que ahí empezaron a poner acción. ¿Qué hicieron? Fueron a pagarle a alguien para que levantara este templo y empezaron a comprar los materiales. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a levantar y restaurar el templo, que para ellos era algo muy importante, porque el templo también representa la parte espiritual. Amén. Para buscar a Dios. Porque el templo no lo estaban haciendo para ir a hacer un club social, el templo no lo estaban levantando para otra cosa, sino que solamente para alabar a Dios. Amén. Para ir a buscar la presencia del Señor. Entonces, qué importante, mi hermano, ellos valorizaban el templo en ese tiempo, lo valorizaban y era lo que el Señor quería hacer. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo a Zorobabel, aquí el nombre, ¿cómo se llamaba él? Jesúa, los sacerdotes, los levitas, y empezaron a levantar este templo. Me imaginaba yo qué expectativa tienen que haber tenido para levantar el templo, verlo nuevamente levantado, verlo nuevamente hermoso, ya que después que estaba tan destruido, el Señor les permitió salir de la esclavitud, salir del cautiverio para levantar esa casa de oración. Amén. Y dice la Escritura que ellos tomaron a jóvenes de 20 años hacia arriba para empezar a hacer este trabajo. Y yo pensaba en esto. Si uno le dijera a un joven de 20, 21, 22 años, ¿pueden venir a ayudar a la iglesia? ¿Pueden venir a ayudar a hacer algo? No, es que no puedo, estoy muy cansado, tengo otras cosas que hacer. Siempre están cansados, siempre tienen otras prioridades. Pero aquí tomaron a los jóvenes para empezar a levantar el templo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la fuerza. Quizás son menos, no tienen tanta experiencia, pero sí tienen la fuerza. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Tomaron a estos jóvenes y le dijeron, ya, vamos a empezar a hacer el templo. Y yo pensaba en esto, se necesitan estos jóvenes para que empiecen a hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos, si yo estoy en otra cosa, yo estoy pensando en mis proyectos, está bien pensar en nuestros proyectos. Hay otros que no solamente se llenan de literatura, que está muy bien eso, aprender del Señor, pero si uno, dice la Escritura, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra, entonces si uno tiene fe en Dios, tiene también, como se dice, poner manos a la obra, hacer algo en la casa del Señor. Hacer algo en la casa del Señor. Y como decía en el versículo 9, nuevamente le dice que como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Nuevamente, como un solo hombre. Amén. Qué importante es la unidad. Qué importante, mis hermanos, es la unidad en tantas cosas. Por ejemplo,
yo ponía acá, en una casa, si hay 6 o 7 o 4 o 5 integrantes en una casa, hay que hacer varias cosas en una casa, pero solamente la hace una o uno, muchas veces uno se va a demorar, lo va a hacer igual, pero no se va a demorar mucho más. En un trabajo, lo mismo. Si un trabajo lo hacen 5 personas, van a avanzar más rápido. Pero si el trabajo de 5 personas lo hace uno, lo va a terminar, pero se va a demorar más. O proyectos que uno tiene, el mismo matrimonio, si no hay una unidad, también se puede destruir porque no tienen el mismo sentir, no tienen el mismo deseo, sobre todo los cristianos. Si el matrimonio no tiene el mismo deseo de buscar del Señor, no tiene los mismos intereses, no tiene sus mismos proyectos, eso por lo general va a llevar a la ruina ese matrimonio y no se va a poder seguir porque no tienen esa unidad que es tan relevante para nuestras vidas. Así que, miren, yo buscaba unos textos, por ejemplo, Mateo. ¿Cuáles son las promesas del Señor? ¿Y qué pasa cuando tenemos el mismo sentir? Cuando tenemos el mismo sentir en Dios. Realmente es una bendición. Cuando hay separación no se puede hacer mucho. Pero cuando hay una unidad, realmente el Señor nos bendice. Amén. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Lo voy a buscar. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, la unidad siempre va a ser una fuerza. La unidad siempre va a permitir que avancemos. Ese es el mensaje principal de esta palabra. Gloria a Dios. Que la unidad siempre nos va a hacer avanzar. Y avanzar más rápido, nos va a hacer avanzar y con firmeza. ¿Por qué? Porque vemos que nos están apoyando. Muchas veces nos sentimos solos porque no vemos apoyo. En diferentes ámbitos de nuestras vidas nos sentimos solos. Pero si hay más, por ejemplo, si uno dice la cosa común de nosotros, de los cristianos, cuando uno está orando por algo, por alguna petición, y uno dice, necesito que me ayuden a orar. ¿Qué pasa con eso? Se siente la persona fortalecida. Amén. Cuando uno le dice, sí hermano, hermana, vamos a estar ayudándole a orar. Vamos a estar orando por usted. ¿Qué pasa? Nos sentimos fortalecidos. Le dice, amén, alguien está orando conmigo. Alguien me está apoyando. O sea, siempre va a ser bueno que haya más personas apoyando a alguien. Siempre. Siempre van a ser personas de beneficio. Pero si hay uno que va, como se dice acá en Chile, está atornillando al revés, eso no va a avanzar. ¿Por qué? En vez de ser un beneficio, van a ser un problema. En vez de ser una ayuda, van a ser un obstáculo. Entonces, menos se va a poder avanzar. Entonces, debemos saber cuál será el sentir. Por ejemplo, en un trabajo, ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la meta? ¿Yo estoy de acuerdo con eso? ¿Voy a hacer eso o no? Primero pensar en eso, si lo sé hacer o no lo sé hacer. O también en una iglesia, si el líder, yo tengo el mismo sentir que el líder, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Tengo que estar ahí o no tengo que estar ahí? Porque muchas veces cuando no tenemos el mismo sentir, vamos a ser un estorbo. Vamos a ser un estorbo. Por ejemplo, Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice la Escritura. 18:20. ¿Qué nos dice el Señor? Nos da promesas cuando estamos todos juntos. Cuando estamos juntos, el Señor nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Una promesa del Señor, cuando habemos más de 2 o 3. O sea, la promesa del Señor, que el Señor está aquí. Porque habemos más de 2 o 3 personas. El Señor está aquí. El Señor se mueve en la unidad, no en la separación. El Señor no se mueve cuando hay problemas o hay separaciones. Hay gente que les gusta hacer problemas, separar a gente, pero el Señor no está ahí. El Señor siempre va a querer una unidad. En Hechos capítulo 2 versículo 1 nos habla cuando el Señor vino en el día de Pentecostés. Ahí también había una unidad. Habían 120 personas buscando el rostro del Señor, y ahí el Señor se movió. Se movió el Señor, ¿por qué? Porque estaban todos en un mismo sentir, que era buscar la presencia del Señor. Amén. Deleitarse en la palabra del Señor, y ahí el Señor se movió. Romanos capítulo 12 del versículo 4 al 5 nos habla que somos un solo cuerpo. Un cuerpo dividido no puede hacer nada. Somos diferentes miembros, somos diferentes personas, no todos hacemos lo mismo, por algo somos un cuerpo, no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos ojos, pero sí estamos en el mismo cuerpo. Estamos en el mismo cuerpo, entonces hay una unidad. Romanos 12, 16. Dice la Escritura que como que si fuésemos uno. No somos uno, pero sí en la fe, como hermanos, debemos ser unos en la fe. Uno en la fe. Romanos 15, del 5 al 6, nos habla también que debemos tener un mismo sentir. Un mismo sentir. Si no tenemos el mismo sentir que otra persona, vamos a ser un obstáculo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. También nos habla que somos un solo cuerpo. Un cuerpo en Cristo Jesús. Somos hermanos en la fe y somos un cuerpo en Cristo. Amén. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. También nos habla que somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 4 nos habla sobre la unidad en el Espíritu. Unidad en el Espíritu. Filipenses 1:27 dice que somos un mismo espíritu luchando unánimes. Estamos en una lucha espiritual, y tenemos que estar unidos en esta lucha espiritual. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Nuevamente nos habla ese texto que debemos tener un mismo sentir. Amén. Unidad. Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 13 nos dice unidos por la fe. Unidos. Nuevamente unidos. Segunda de Corintios capítulo 13 el versículo 11 y el 14 dice también que debemos tener un mismo sentir. ¿Y qué nos dice Filipenses? Filipenses capítulo 2. Voy a buscar este versículo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses. Esta es una nueva Biblia, por eso me cuesta encontrarlo. Mi otra Biblia la encontraba al tiro. Pero esta es una nueva Biblia, así que me cuesta un poquito encontrar el texto. Pero Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. El versículo del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aleluya. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aleluya. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esta palabra? Nos dice que debemos tener una comunión, tener el mismo amor, tener el mismo afecto entrañable, tener la comunión con Dios, de completar nuestro gozo sintiendo lo mismo. O sea, sentir lo mismo, mi hermano. Sentimos lo mismo por Dios. Sentimos lo mismo que la persona que tenemos al lado. Sentimos ese amor que tiene esa persona. Debemos sentir el mismo amor. Debemos ser unánimes sintiendo una misma cosa. Una misma cosa. Entonces el mensaje de hoy día es que debemos tener el mismo sentir, tratar de tener el mismo sentir, de buscar la presencia del Señor. Por ejemplo, acá en la iglesia, nuestro sentir es orar, nuestro sentir es ese. Y hay mucha gente que quizás dice, no, pero es que a mí me gusta otro culto. Pero el sentir de esta iglesia es así, es orar al Señor. Orar, tener esa relación con Dios y sobre todo la palabra de Dios, que es lo más elemental para nuestras vidas. Cantarle al Señor, pero lo más relevante es la palabra, mi hermano. Este es el sentir y que debemos tratar de tenerlo. Si nos cuesta, pedirle al Señor. Si el Señor quiere que hagamos algo, tener la disposición para hacer lo que Dios quiere hacer, como lo hizo este pueblo. Se hizo un solo hombre, o sea, tenían el mismo sentir y tenían esa unidad en el espíritu. ¿Cuál era su sentir? ¿Cuál era su deseo? Restaurar el templo, y cuando hay más personas se puede avanzar más rápido. Así que vamos a ir a la oración. Amén. Señor amado, le damos gracias, Señor, por su palabra, Dios mío. Sabemos, Señor, que nos cuesta tanto, Dios mío. Sí. Todos tenemos diferentes cosas, deseos, Señor, en nuestra vida, pero debemos tener sí una unidad, que es buscarle a usted con todo nuestro corazón, Señor. Con todas nuestras incapacidades, con todos nuestros, que nos cuesta, Señor, muchas veces, pero debemos tener esa unidad en Cristo Jesús. Esa unidad, ser un cuerpo, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener esa unidad. Ayúdenos, Dios mío, a tener ese deseo, Señor amado, de poder hacer su obra, de hacer su voluntad, Señor. Nos cuesta tanto, pero con su ayuda lo podemos hacer. Este pueblo, Señor, se hizo un solo hombre. Se hizo un solo hombre para un bien, Señor. Para un bien que era reconstruir el templo suyo, Señor. Restaure nuestra comunión con usted, Señor. Ellos primeramente reconstruyeron el altar, la comunión personal, y luego empezaron a reconstruir el templo. Ayúdenos, Señor, por piedad, a poner esta palabra por obra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.